gracias acá por la presencia del doctor Zaffaroni. Realmente el tema que vamos a tratar tiene una dimensión muy fundamental para los próximos destinos, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Nosotros tenemos 17 millones de jóvenes abajo de los 24 años. América Latina tiene casi 100 millones de jóvenes. O sea que lo que vamos a hablar tiene esa dimensión, claramente una dimensión de futuro sumamente estratégica, digamos, ¿no? Si estamos hablando de integración, dimensionemos que lo que pensemos sobre los jóvenes, estamos pensando sobre 100 millones en toda América Latina. Así que bueno, eso nada más. Bueno, muy buenas tardes. Hablar de estigmatización de los jóvenes, de los adolescentes, puede ser que uno lo vea desde un enfoque absolutamente local, argentino o latinoamericano, pero no se comprende el porqué, ni se comprende en definitiva cuál es la raíz de todo esto, si no lo percibimos en términos mundiales. Somos en este momento en que el poder planetario alcanza el nivel de la llamada globalización, es decir, el poder planetario pasó por la colonización, por el neocolonialismo y está con la globalización. En este momento de poder planetario de llamada globalización, justamente porque es un proceso de integración del poder cada vez más fuerte, es casi imposible explicar un fenómeno local sin ver el cuadro general. Lo representa, hoy más que nunca, aquello que decía Tolstoy de que describe tu aldea y serás universal, es verdad. Somos una pieza en un juego de poder planetario. Y ese juego de poder planetario es fuerte, es duro. Lo primero que observamos es, bueno, a lo largo de toda la historia, el ejercicio de poder punitivo recayó predominantemente sobre jóvenes. Durante muchos siglos, bueno, los viejos no existían. Y después cuando empezaron a existir los viejos, la cuestión era discriminarlos, sacarlos del mercado laboral, y en lo posible, si se le arruina el sistema de pensiones y de seguridad social, se mueren solos. Al quien hay que controlar es el joven. Al otro se lo controla de otra manera. Primero, el poder punitivo controló ya a la mitad de la humanidad, desde que se inició la reaparición del poder punitivo en la Edad Media. Lo primero que hizo fue reafirmar el control sobre la mitad de la humanidad, las mujeres, a través de que eran las que se aliaban con Satanás, etcétera, todas esas cosas, las brujas. Entonces ya, plum, reaseguró que ya la mitad. Y del resto de los hombres, bueno, había que controlar a los jóvenes. Si ustedes ven, pueden tomar la colección de cualquier diario desde el siglo XIX, La Nación, por ejemplo, van a ver que 2x3 aparece desde entonces los jóvenes, la delincuencia juvenil, la violencia de los jóvenes, etc. Es decir, si todo eso fuera cierto y si la criminalidad viniera creciendo desde el siglo XIX hasta hoy, ya estaríamos todos muertos. Pero insistentemente eso es lo que... Si van un poco más atrás, bueno, Aristóteles también habla de los jóvenes, en fin, siempre el control es de los jóvenes. Pero, insisto, en este momento son características especiales. Primero y fundamental, hay un fenómeno que se llama neopunitivismo. Hay un fenómeno de regresión de derechos humanos y de garantías en materia penal y procesal penal, o frente al arbitrio y la autoridad policiales, etc. Un severo fenómeno de garantías en todo el mundo, que se presenta con características diferentes según las regiones. En Europa, el fenómeno se centra sobre los extracomunitarios fundamentalmente, naturalmente extracomunitarios jóvenes. Cada país tiene sus características. En Francia serán los argelinos, en Inglaterra eran antes los antillanos y ahora son los islámicos.
Bueno, pero en general es persecución de jóvenes extracomunitarios. Todos sabemos el tratamiento que se le da a los extracomunitarios, en particular a los que, sí, claro, sí, fundamentalmente los que llegan nadando de África, como pueden, huyendo de la miseria, de la guerra, del hambre, etc. Los tienen en campo de concentración. Estados Unidos es el país modelo, si se quiere, en esto. Era un país normal, Estados Unidos, en cuanto a su sistema penal, hasta hace unos 30 años, 35 años. Un país con un sistema penal que tenía luces y sombras, pero bueno, un sistema penal más o menos normal, con alguna cosa interesante como, bueno, las penas no privativas de libertad, con el sistema de inspección, de asistente de prueba, inspector de prueba, etc. Un sistema que lo mirábamos en el... A partir de fines de los 70 se produce un fenómeno muy particular. Comienza en la década de los 70. Estados Unidos es el país que tiene registrados los índices de prisionización desde muchísimos años, que es el que más antiguamente lleva el registro, y realmente era una cosa que hacía así, más o menos. A partir de fines de los 70 hace así, y pasa a la que fue siempre la campeona de la prisionización, que fue Rusia, donde resulta barato porque lo mandan a Siberia el tipo. Pero lo pasa vertiginosamente, y en 1989 alcanza a superar el 50% de los presos los afroamericanos, es decir, una sobrerepresentación de afros. De cada 4 afros varones entre 20 y 30 años hay uno que está preso en Estados Unidos. El resto sospecho que deben ser latinos, no tengo el dato, pero sospecho que tiene que haber un predominio de latinos. Entonces eso está mostrando algo raro ya. Comienza una legislación que se va represivizando hasta terminar en el 3 strikes out, los 3 golpes y afuera, es decir, a la tercera sentencia condenatoria, sea por lo que sea, mínima gravedad, lo que fuere, pum, adentro, tiempo ilimitado. Llega un momento dado que, Estados Unidos se convierte en la más alta, quintuplica, sextuplica la media mundial de prisionización, pese a que va creciendo en todo el mundo, pero acá la sextuplica. Más de 2 millones de presos, 2,5 millones de presos, más otros 2 millones controlados en libertad, en probation, en parole, es decir, 4 millones y algo, ¿no? Nunca se sabe muy bien porque hay algunas cárceles locales, pero bueno, más o menos en eso está el número, es decir, estamos cerca de 5 millones de personas controladas por el sistema penal, lo cual provoca una demanda de servicios muy grande, sea por los servicios directos para el sistema penal o sea por los que prestan trabajos auxiliares al aparato penal, ¿no? Es decir, esa masa está demandando servicios, el sistema penal demanda servicios, y es una demanda tan grande de servicios que podríamos calcular que unos 10 millones de personas viven total o parcialmente en función de servicios que prestan directa o indirectamente al sistema penal. O sea, el gigantismo que adquiere el sistema penal se convierte en una clave reguladora del desempleo, del porcentaje de empleo o desempleo. En esa dimensión alcanza. Todo esto, naturalmente, tiene un aparato de propaganda, ¿no? Ese aparato de propaganda son los medios masivos de comunicación social. Y no solo lo que es la comunicación de noticias, sabemos que hay toda una posibilidad de reiterar una noticia, etcétera, la forma en que se le da, el espacio que se le otorga, los minutos que se dan en televisión, los metros cuadrados que tienen la noticia roja en los diarios, etcétera. Todo eso sabemos que crea una situación de miedo, se manipula el miedo de esa manera, pero además que todo conflicto se resuelve por vía punitiva es una cosa que se va transmitiendo a través de comunicación de entretenimientos y fundamentalmente a través de las series policiales, que son bastante simplistas en cuanto a su estructura general.
Es decir, un héroe psicópata que viola una regla que le impone alguna autoridad que le dice no hagas esto, porque viola la regla, entonces logra salvar a la muchachita que siempre es estúpida en la serie, y que se cae, grita cuando tiene que gritar, todas esas cosas. Entonces salva a la muchachita, debido a eso vence al maldito, lo mata, muere el maldito después de una lucha, lo golpean, tiene hiposensibilidad al dolor y aparte es un hipersexual, que finalmente termina con la muchachita gracias a que violó la norma. Eso, gracias a que violo la norma que me impone prudencia, obtengo el resultado sobre el mal. Eso es la moraleja de las series televisivas, cuyos protagonistas, insisto, son psicópatas. Sujetos que no sienten miedo, son hiposensibles al dolor, etcétera, todas esas cosas. Claro, este aparato, esta sobredimensión del aparato punitivo implica, según los cálculos de algunos colegas norteamericanos, una inversión de 200.000 millones de dólares por año, o sea que supera nuestra deuda externa, lo que se invierte por año. Obviamente que este sistema no puede ser copiado por ningún país porque no fabrica dólares, pero sí la publicidad llega y la técnica de control social también. En América Latina, la característica que se da depende del grado de conflictividad violenta que haya en cada sociedad. Uno de los problemas que multiplica la conflictividad violenta es el llamado narcotráfico, que es un capítulo del llamado crimen organizado. Yo no sé si a estas alturas podemos hablar de crimen organizado o de organización del crimen. Tengo algunas dudas. El narcotráfico surge como resultado de la prohibición. Cualquier prohibición que, cuando hay una demanda rígida respecto de cualquier porquería que sea, si se prohíbe, la demanda rígida continúa y en consecuencia el precio de la basura que sea sube. No el precio de la cosa, sino el precio del servicio ilícito de distribución. Es una plusvalía del servicio, no de la cosa. La plusvalía esta del servicio deja una renta, obviamente. Esa renta se distribuye de la siguiente manera. Me refiero a cocaína, fundamentalmente, que es el producto de economía primaria que logró meter Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la renta que queda del Río Bravo para el sur es del 40 y poco por ciento, la que queda del Río Bravo para el norte, es decir, dentro de los Estados Unidos, a través de la red de distribución que existe en el interior de Estados Unidos y que no le causa problemas de violencia en general, es del 60 o 50 y tantos por ciento. Es decir, la mayor parte de la renta de esta plusvalía se queda dentro del servicio de distribución de Estados Unidos. La lucha que se hace por alcanzar el mercado de consumo, pues el mayor consumidor, por supuesto, tiene lugar hoy fundamentalmente en México. Estados Unidos, además, le vende armas a los grupos que intentan introducir, que pugnan por introducir la cocaína dentro del territorio norteamericano, con lo cual también hacen un negocio de armas. Y por otra parte, se quedan con el 100% del servicio ilícito de reciclaje, comúnmente llamado lavado de dinero. Mantienen el monopolio de ese servicio. Los muertos quedan en México. México tiene en los últimos 5 años 75.000 muertos, víctimas de esta violencia. Para que México hubiera tenido 75.000 muertos por sobredosis de cocaína, hubiera necesitado 200 años. Ahora los tienen 5 años por sobredosis de plomo. Me pregunto cuáles son las causas de mortalidad en esta coyuntura. Pero bueno, no termina ahí el camino. Tenemos en América Central, fundamentalmente Honduras, Guatemala, Salvador, el problema de las maras. Las maras son grupos de jóvenes, tienen su origen en grupos que han sido deportados
Durante la guerra centroamericana de los años 90, 80-90, hubo jóvenes que salieron de América Central aterrorizados por la violencia de la guerra, se fueron a los Estados Unidos en forma ilegal. Para defenderse se organizaron ahí en Estados Unidos conforme a ciertas técnicas de la marginalidad de las grandes ciudades norteamericanas, y bueno, fueron convenientemente expulsados, es decir, deportados. Estados Unidos en los últimos 2 años deportó como 2 millones de personas, ¿no? Al volver a Centroamérica trajeron toda la cultura del gang que traían de las grandes concentraciones urbanas de allá, y se formaron grupos violentos de delito, bandas organizadas de delito, que se fueron consolidando y fueron cambiando. Bueno, traían todo el cuestión de los tatuajes, toda una serie de cosas que antropológicamente se podrían definir, y que generan un gravísimo problema en los países centroamericanos. Si pasamos a América del Sur, bueno, Colombia sabemos todas las peripecias que ha pasado, ahora da la impresión que bajan un poco los niveles de violencia. Brasil tiene un problema serio. Por más que se han hecho esfuerzos por redistribuir renta, hay más de un 20 y tantos % de pobreza en Brasil todavía. Esto genera una seria conflictividad en lo que son las favelas, pero lo que se llama delincuencia del narcotráfico de Brasil no es la misma que mexicana. No se trata de grandes grupos que pelean por exportar o por llegar al mercado demandante, sino que son economía de subsistencia que se maneja para distribuir el tóxico entre las clases medias del propio Brasil. El índice de homicidios se calcula siempre por 100.000 habitantes. Los índices de homicidio promedio de todo Brasil, que no es el más alto del continente, es de 27 por 100.000. Hay 27 homicidios por 100.000 habitantes cada año. El más alto es el de Honduras, y particularmente el de una ciudad de Honduras, que es San Pedro Sula, la ciudad que da sobre el mar, la segunda ciudad del país, donde llega a 80 por 100.000. Las cifras oficiales mexicanas tengo mis dudas de hasta qué punto registran, y además hay fenómenos de desaparición de personas, se encuentran fosas con cadáveres, etcétera. De modo que el registro ahí no es cifra dura, de alguna manera. Uruguay, nosotros y Chile tenemos los índices más bajos de homicidio. La Argentina está en un 5.5 a 6 por 100.000. Si lo comparamos con el 27 de México, nos damos cuenta de lo que esto significa. No es tasa de todo el país, pero sí es de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, es decir, de una masa concentrada de 16 millones de habitantes. Por lo que veo del resto del país, tendería a bajar la tasa y no a subirla. La zona más alta, naturalmente, es el conurbano, que tiene 7.30, más o menos, 7.3, 7.5. De cualquier manera, hay un fenómeno de distribución de violencia muy particular que no se registra en el reflejo de opinión pública o de los medios masivos de comunicación. Donde tenemos concentración de homicidios es en nuestras favelas, nuestras villamiserias o en asentamientos precarios, en los barrios precarios. Si suprimimos en la ciudad de Buenos Aires la media luna sur de la ciudad y en el conurbano los barrios precarios, lo que resta tiene un índice de 3.5, que se va acercando a los índices europeos, que sería el ideal de alcanzar, 2, 2,5 por 100.000. 0 no hay en el mundo, siempre algún homicidio hay. No obstante, hay otra característica. Esos homicidios que se producen en barrios precarios, barrios de vivienda precaria,
es los que arrojan la mayor tasa de NN, es decir, no investigados, autor desconocido. Es decir, son los que se investigan menos y son los que no salen en la televisión ni en los diarios. Esto nos está indicando algo. Los pobres en nuestro país se matan entre ellos, no salen a matar afuera. Esto responde a una forma de control punitivo muy particular y muy insidiosa. Algunos creen que la exclusión social va a haber que controlarla con los cosacos del zar. Y se van a juntar los cosacos del zar alrededor de la favela y de las villas. No es así. La técnica de control es fomentar las contradicciones y la conflictividad dentro de los propios segmentos excluidos. Y si ustedes ven cuál es el resultado del ejercicio de poder punitivo, que es absolutamente selectivo, basta ir a cualquier cárcel para ver quién está preso, no es el poder punitivo solo selectivo en la criminalización. El poder punitivo es selectivo también en la victimización. Hay mayor riesgo de victimización para aquel que menor capacidad económica tiene. Y hay menor riesgo de victimización para aquel que mayor capacidad económica tiene. Cuando se hacen encuestas sobre pena de muerte, etcétera, a medida que vamos bajando en la escala social, se van percibiendo mayor índice de gente que opina que hay que restablecer la pena de muerte, el descuartizamiento, fusilarlo, matarlo, reventarlo, etcétera. Sí, entonces se dice, bueno, porque son brutos, no están educados. No, cuidado. No, es porque sufren la victimización en forma directa. Ese es el asunto. Son los más victimizados también. Y si vemos un tercer sector, de donde se selecciona la policía, también es de esos segmentos. Entonces hay un fenómeno de criminalización selectiva, de victimización selectiva y de policización selectiva. Cuanto más contradicciones se arman y más se matan entre ellos, menos posibilidades tienen de coaligarse, de tomar conciencia y de tener protagonismo político. Esta es la técnica de control de la exclusión social. Pero bien, estamos viendo que en Europa, ¿a quién se estigmatiza? Al extracomunitario, está bien. Estamos viendo que en Estados Unidos se estigmatiza fundamentalmente al afro, un poco menos latino. América Latina, ¿qué pasa? Hay que buscar un estereotipo negativo. A ese estereotipo negativo asociarle la condición de generador de un peligro grandísimo, del principal peligro, y finalmente convertirlo en chivo expiatorio haciéndolo responsable de todos los males que nos pasan. Este mecanismo viene desde la Inquisición hasta hoy. Solo que los chivos expiatorios cambian, ¿no? Esto cambia, es una cuestión que cambia culturalmente, económicamente, etcétera, va cambiando, va variando a lo largo de la historia. Pero necesitamos el chivo expiatorio, ¿no? El poder punitivo tiene que valerse de un chivo expiatorio, cargarle todas las responsabilidades. Por supuesto, el chivo expiatorio ideal tiene que ser alguien que es capaz de una amenaza muy grande, muy fuerte. Para eso necesita básicamente un elemento que es el elemento conspirativo. Por eso que el terrorista es el ideal, ¿no? Tipo una cosa secreta, conspirativa, etcétera. Pero bueno, no tenemos terroristas. Entonces, hay un sucedáneo que es, bueno, no tenemos mejor candidato a chivo expiatorio, y ese es siempre el adolescente de barrio precario, que responde a un estereotipo negativo. El estereotipo negativo se va fabricando a través de los medios masivos de comunicación social, lo vamos introyectando y se va produciendo todo un fenómeno interactivo. En realidad en la sociedad
todos actuamos como si fuera una cuestión de dramaturgia, ¿no? Una especie de teatro, ¿no? Si ustedes ven lo que está pasando acá, ustedes son el público, yo estoy actuando, hay los organizadores, y todos nos manejamos conforme expectativas que nos vamos dirigiendo recíprocamente, ¿no? Uno se comporta como público, el otro que más o menos dice estas cosas, el organizador que están las luces, todo encendido. Si nos salimos de las demandas de rol que nos formulamos recíprocamente, se produce una disrupción y nos enojamos, el otro se enoja. Si yo me pongo a cantar un tango en este momento, ustedes se enojan, me gritan payaso, etc. Si usted, un manga de borracho, que se pone a cantar ahí, el que me enojo soy yo. En cualquier caso, los organizadores, en el primer caso, van a decir, le van a pedir disculpas a ustedes, van a decir, no, cuando le invitamos estaba loco, pero no sabíamos que estaba tan loco, qué sé yo. En el segundo caso, Iván, controlamos el público, pero son unos borrachos. Bueno, si yo todos los días tomo el subte a la misma hora hay un tipo vestido de pintor de paredes, se va con unos pinceles, un coso. Bueno, de repente un día, como tarda el subte, hablamos un poco, a la semana le digo, mire, necesito que me pinten una piecita en casa, me puede pasar un presupuesto. Y el tipo me dice, no, yo no pinto, sino que soy el profesor de filosofía presocrática de la Facultad de Filosofía y Letras. Digo, pues este estúpido, ¿porque se viste así? Y bueno, hay determinado aspecto externo que se nos va formando y que va determinando la criminalización, ¿no? El pibe que usa gorrita, que habla como chorro, que usa el pelo cortado como chorro, camina de la misma manera, se viste de la misma manera y roba. Listo. Si lo vemos el pibe ese acompañando a una viejita para cruzar la calle, le va a afanar la cartera. Sí. Bueno, pero no importa. Eso es la alquimia moral, ¿no? Lo que es positivo en uno, cuando se dan al estereotipo, se vuelve negativo, ¿no? Si lo metemos preso y estudia, está estudiando para cometer mejor el delito, claro. Bueno, si es el pibe de uno, no. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, hay que fabricar el enemigo, hay que fabricar el chivo expiatorio. Lo grave es que esto comienza con toda una, naturalmente, comienza con un juicio discriminatorio, de devaluación de la condición de persona humana de algún sector, de algún segmento. Y cuando lo tenemos construido como chivo expiatorio, como responsable de todos los males, bueno, si en la sociedad va aumentando la angustia, porque no sabemos qué diablo nos pasa y nos sentimos mal, y de repente nos dicen, no, los responsables de todos los males son ese grupo, nos baja la angustia. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos individualizado y se convierte en miedo. La angustia no tiene objeto, ¿no? O quizá el objeto de la angustia sea el temor a la muerte, no sé, pero no tiene un objeto individualizado. El miedo sí, ya sabemos cuál es la fuente de los males. Bueno, el paso siguiente, ¿cuál es? Destruirlo. Queda otro. Bueno, ese es el sendero que se va recorriendo. Insensiblemente me dirán ustedes, bueno, pero todo esto, ¿a qué responde? ¿Cuál es el...? Primero sí, puede infundir cierto temor en los segmentos excluidos, pero los segmentos excluidos se controlan con estas contradicciones. No es necesario infundirle demasiado temor. Basta con aumentar las contradicciones, se matan entre ellos y listo. No, cuando digo que hay una regresión de derechos humanos, me permite observar lo siguiente. Cuidado, el poder punitivo, más importante desde el plano político y del plano social, no es el que se ejerce sobre el que está prisionizado. No. Políticamente, prisionizar a un grupo que pertenece a las clases más carenciadas, que está integrado por algunos psicópatas, hay un porcentaje de psicópatas, asesinos, sí, está bien, sí hay. Y la gran mayoría no, la gran mayoría son delitos contra la propiedad o venta al menudeo de algún tóxico, actividades de supervivencia, delitos contra la propiedad privada, cometidos groseramente, burdamente. Yo les aseguro que si
que si ustedes viesen la cantidad de causas y causas y causas que van pasando y la forma de comisión de los delitos, se asombrarían. Yo como experiencia personal, ahora que los veo muy filtrados, no estoy en la trinchera como en otros años, sino que llegan después, ya cuando tienen 2 instancias por lo menos, y uno mira si no se cometió un error grave en las instancias anteriores. Entonces lo tiene que mirar rápido. Pues hay momentos dados, hay un momento en que no podemos en el equipo dejar de reírnos. Decir, ¿esto qué es? A uno se le va haciendo una mente criminal a medida que va viendo expedientes penales. Es un momento que dice, pero este idiota, ¿cómo pudo hacer esto? Pues yo no lo hubiera hecho así de ninguna manera, ¿no? Se pone a limar una cadena de bicicleta en Corrientes y Florida. Pues, un idiota. Otro estúpido que va a robar una casa y se le cae la cédula de identidad. Otro que entra a la casa, deja el auto con toda la documentación en la puerta, el dueño de casa lo saca a trompadas, se escapa por el fondo y quedó el auto parado en la puerta. Pero, bueno, no sé, hay momentos en que uno entra a decir, bueno, habrá tenido razón Freud cuando decía que inconscientemente buscaba la punición. Y puede ser, no sé, hay casos en que me parece que eso es así. Bueno, esto es la prisionización. Bueno, el poder político de prisionizar a esta gente no existe, no tiene dimensión política eso, no tiene importancia como poder. Y efectivamente, el poder punitivo, la importancia política del poder punitivo no radica en esto. La importancia política del poder punitivo es tener esto como pretexto para controlarnos a los que estamos sueltos. Ese es el asunto. Cuidado. Y cuidado que el control sobre los que estamos sueltos hoy es muy, muy superior al de épocas anteriores. Piensen ustedes en nuestros abuelos. Nuestros abuelos podían hacer una cantidad de cosas que hoy no puedo hacer. No la puedo hacer. Ni me puedo sentar en un bar a tomar un café y fumar un cigarrillo. No puedo. Bueno, antes me sentaba en un bar, leía el diario, fumaba un cigarrillo. No se puede. Y muchas otras cosas no se pueden hacer. Cada vez el espacio social lo tenemos más chico, más chico, más chico. El control electrónico de conducta es una realidad. Los datos, el manejo de datos nuestros, el Estado tiene más informe acerca de mí que yo. Si a mí me preguntan cuántos metros cúbicos de gas gasto mensualmente, no lo sé. ¿Cuántos kilovatios gasto mensualmente? No lo sé. El Estado lo sabe. Toca un botón y lo sabe. Y además, como tenemos el dinero plástico, entonces sabe a qué diarios estamos suscriptos, cuáles son los libros que compramos. Si lo quiere averiguar, lo averigua. Riámonos de la KGB, de la Gestapo, la Geheime Staatspolizei, era juego de kindergarten. Hoy toda esa información se procesa y estamos contentos. Y va a venir la generación de microchips, va a venir. Y vamos a tener la casa inteligente. Y vamos a reducir la cárcel, claro. ¿Por qué? Porque no va a ser necesaria. Nos meten el microchip y nos monitorean por dónde vamos yendo. Y si nos salimos de cosas, lo mismo que ya lo están perfeccionando para que no perdamos el perro. Cruzar de la facultad de veterinaria a la de derecho es cruzar el campus en un ratito con el microchip. Y ya hay algunos tipos que tienen el microchip adentro para que no lo secuestren. Después lo secuestran, le dan un tajo, le sacan el microchip, pero no importa. Esto explica cuál es la estigmatización de adolescentes de barrio precario en nuestra región, pero no explica qué hay atrás de esto. ¿Por qué esta cosa mundial, este neopunitivismo mundial? ¿A qué se debe? ¿Que manipulan el miedo? Bueno, sí, el miedo se manipuló siempre por el poder punitivo, ¿no? Que se fabricó chivo expiatorio, siempre se fabricó chivo expiatorio. Que se eleva el chivo expiatorio a la condición de enemigo. Bueno, sí, Carl Schmitt, el cronjurista del Tercer Reich, entendía que la esencia de la política era la fabricación del enemigo, la capacidad de fabricar al enemigo. Bueno, pero ¿cuál es el juego que hay en este momento?
El juego que hay en este momento es que detrás de todo esto lo que tenemos en el fondo es la discusión del modelo de Estado y del modelo de sociedad que intentan formatear los Estados. Esa es la cuestión. En este momento de globalización, en este momento en que el poder planetario que llamamos globalización, es un momento que se genera y coincide con esta explosión que tiene el sistema penal de Estados Unidos en los años 70, cuando se termina la primera onda, bueno, la onda expansiva de economía de la posguerra, con la crisis del petróleo. A partir de ese momento empiezan a desbaratarse lo que eran los modelos de Estado y los modelos de sociedad que respondían a un modelo relativamente redistributivo de la renta. Se pasa del modelo New Deal de Estados Unidos, del modelo Roosevelt, por así decir, que era un modelo keynesiano, se pasa de las socialdemocracias europeas, se pasa a un modelo de Milton Friedman, de von Hayek, a un modelo de neoliberalismo, entre comillas, económico. Ya la sociedad no intenta redistribuir nada. Los que tienen la mayor parte de la renta es bueno que la tengan y es mejor que sigan teniendo más renta, porque un día se va a producir entonces, a medida que tengan más renta, una vez se va a producir el derrame. El derrame no se produjo nunca ni se va a producir nunca. El que tiene más renta quiere más renta y si no hay alguien que empuja un poco la copa no se derrama nada. Pero bueno, hoy la pugna es esa. Es decir, se produjo un fenómeno de concentración de capital que no es el fenómeno de concentración de capital que había pensado Marx en su tiempo. Pensó unas cuantas cosas, paró el huevo de punta en unas cuantas cosas, pero lo que pensó era que el capitalismo era un paso necesario y en consecuencia mejor que el neocolonialismo ocupase el resto del mundo. De alguna manera Engels festejó el colonialismo, que los norteamericanos le hubieran robado 2/3 de territorio a los mexicanos, etcétera, que hubieran incorporado a la India, porque de esa manera le hacía adelantar siglos o milenios de civilización. Y bueno, un día se iba a concentrar todo en el mundo y iba a venir la gran revolución mundial. No, efectivamente, la concentración que se ha dado no es esa que se había pensado. Es una concentración en grandes corporaciones transnacionales y con distintas consecuencias según centro y periferia. Y bueno, la discusión es quién manda, Obama o Wall Street. Ahí está la cosa. Con distintas variantes, por supuesto, con toda la conflictividad que eso genera. O sea, vamos hacia un modelo de sociedad redistributiva o vamos a un modelo de sociedad en que no se redistribuye nada. Si hay un modelo de sociedad que no redistribuye nada, necesariamente hay que tener un aparato punitivo fuerte para controlar no solo la exclusión social, sino además la propia disidencia. Bueno, y es por este camino que tenemos esas marchas y contramarchas, pero en general en el mundo hay una marcadísima tendencia a la represivización y a la regresión en materia de derechos humanos y de garantías. ¿Cómo se maneja en América Latina? Y con esto termino. Relativamente fácil. En los países donde existe esta violencia, estos índices altos de agresividad, de homicidio, etcétera, hay una publicidad que es verdaderamente asombrosa. México, por ejemplo, dicen, bueno, lo estamos controlando. Bien, ya lo estamos controlando. Tenemos 15.000 muertos decapitados, colgados, castrados, etcétera, por año. Bueno, pero fíjense que los domingos disminuye el número de encajuelados que encontramos los fines de semana. Encajuelados significa los cadáveres en los baúles de los vehículos. Y quédense tranquilos porque ya llegamos a la meseta. Son 15.000, pero ya no suben.
llegamos a la meseta, lo estamos controlando. Quédense tranquilos, ya tenemos 15.000, ya no sube, no aumenta. En los países que no, con esto se pretende tranquilizar a la población a medida que se va haciendo una policía única para todo el país. Imagínense lo que puede ser una policía única para todo México, no importa. Pero ya se adelantaron y le hicieron un código procesal único, aunque tienen 30 códigos penales. En los países donde no tenemos ese grado de violencia hay que fabricarlo. ¿Cómo se fabrica? Con creación de realidad mediática. Pasan 10 veces el mismo homicidio y tenemos 10 homicidios. Violentan la privacidad de todo el mundo, ven a la madre doliente, la mujer que llora, a la familia, le meten la cámara adelante, etc. Sí. Bueno, nosotros realmente nos informamos a través de los medios de comunicación. Yo no sé lo que está pasando en Siria, lo sé a través de lo que me dice el medio de comunicación. Y el medio de comunicación por excelencia hoy es la televisión, que es un medio de comunicación que primero no fomenta mucho el pensamiento, porque lo que muestra son imágenes, y la imagen siempre tiene que ser de entes concretos, o sea que no fomenta mucho el pensamiento abstracto, ¿no? Los niveles de inteligencia no fomenta que usemos las neuronas un poco mejor. Por otra parte, es un medio ideal para impactar sobre lo emocional, para desarmar el impacto de un discurso emocional hay que hacer reflexionar. Y el usuario de televisión, que llega cansado haciendo zapping, muchas veces no tiene ganas de pensar. Y no sé si ya no perdió el entrenamiento para hacerlo a veces. De modo que sí, se crea la realidad a través de eso. Estigmatización de niños y adolescentes, y sí, claro, por todo lo que expliqué antes. Y por otra parte, esto siempre fue así. Cuando no tenemos un chivo expiatorio mejor, usamos al delincuente común y fundamentalmente al ladrón. Esto viene pasando del Evangelio, ¿no? Está Cristo con 2 ladrones. Cristo un chivo expiatorio grande, bastante grande. Pero si no hubiera estado Cristo, los 2 ladrones estaban igual, con la diferencia de que no íbamos a tener la estampita. Bueno, muchas gracias. Quisiera saber por qué no se toca el sistema carcelario, el sistema del código fundamentalmente que está en el sistema carcelario hace más de 100 años y por qué no hay una reforma edilicia en ellos. Depende, bueno, si estamos hablando de la Argentina, hay distintos sistemas penitenciarios. Nosotros tenemos 24 sistemas penitenciarios, el federal, y cada provincia tiene el suyo. Hay algunos que tienen mejores edificios, otros que los tienen un poco peores, pero el problema general que tenemos, bueno, en general de toda América Latina, es que básicamente más del 50-60% de nuestros presos no están condenados, es decir, no están penados, sino que están procesados, es decir, prisión preventiva. Primera cosa. Segunda circunstancia, toda la ideología resocializar, repersonalizar, reinsertar, reeducar, todo eso es falso. Primero, desde un punto de vista ideológico, es autoritario. Yo no sé si el señor Estado tiene derecho a cortarme la cabeza, pero lo que sí sé, seguro que no tiene derecho a cambiármela. Mi cabeza es mi cabeza y yo soy un adulto. Entonces que me va a cualquier cosa en un momento. Segundo término. Si lo que quiero es enseñarle a vivir en libertad a un tipo, no puedo encerrarlo, es contradictorio. Bueno, de hecho, pero tampoco podemos suprimir la prisión. Entonces, hay Por favor, una... si no, los demás. Hay una... Como no se puede suprimir, bueno, ahí está. Hay que determinar un trato a una masa que está prisionizada. Bueno, listo. Si el que está prisionizado no tanto por lo que hizo, que es una grosería, sino por el estereotipo que le hace asumir la función de chivo expiatorio, es decir, es en razón de su vulnerabilidad al aparato punitivo que está procesado. Entonces, lo que tengo que ofrecerle es que cambie su autopercepción, que suba el nivel de invulnerabilidad cambiando su autopercepción. Es decir,
algunos me dicen, bueno, pero ¿en qué se distingue eso de la ideología re cualquiera? La ideología re le dice, sé bueno. Y el tipo se da vuelta y me dice, porque ese tipo que son peores que yo y andan sueltos. Tiene razón. Entonces, la cuestión no es decirle sé bueno, es decirle no seas idiota. Te has prestado a poner el dedo en el ventilador. ¿Querés seguir prestándote a poner el dedo en el ventilador? Hacelo, pero yo te ofrezco la posibilidad que no lo hagas. Bueno, sustancialmente creo que es eso lo que se le puede ofrecer, la posibilidad. Sin omnipotencia, porque bueno, nunca, no en todos los casos tenemos éxito, hay personalidades mucho más frágiles. Que, bueno. La conducta mediática frente al crimen organizado. Sí, Televisa y todo eso, lo he visto hace un mes. Para nosotros, en más de un sentido, no es ni casual ni ingenuo, ¿no? Hay una comisión permanente de delitos a través de los medios y mi pregunta concreta es, porque estamos trabajando allá sobre este tema, es, ¿no hacen falta fiscalías especializadas en delitos comunicacionales? No es una rama importante de la jurisprudencia pegada con la comunicación y con la urgencia. Va a desarmar Televisa. Bueno, Televisa en México o Rede Globo en Brasil. Bueno, no hablo de Clarín porque acá no estoy. Del extranjero puedo hablar, de lo mismo. Por la función no puedo. Pero bueno, le manejan, sí, la opinión pública, sin lugar a dudas. Ese es el problema. Yo lo siento, qué sé yo, lo quiero mucho a su país, muchísimo. Tengo que agradecerle infinitas cosas. He sido discípulo de don Alfonso Quirós Cuarón, años. Sí, que individualizó al asesino de Trotsky. Yo estudié con él años, pobre maestro Quirós. Y lo siento terriblemente lo que está pasando. Es horrible. Una cosa verdaderamente, México no merece eso. Yo lo que estoy viendo, lo que estoy dudando, me resulta demasiado funcional el narcotráfico, el llamado narcotráfico así, me resulta demasiado funcional para el poder hegemónico mundial. Entonces, por eso que hace un momento dije, no sé si estamos hablando de crimen organizado o de organización del crimen. ¿Y reparación de daño social como delito que dice? No, es que ves porque resulta funcional desde el punto de vista económico, porque decís, ¿dónde queda la mayor parte de la renta? Pero además resulta funcional desde el punto de vista político, porque crea pánico con la población, porque claro, la población está viendo que están matando gente y ya no estamos en Chihuahua, o no, pasa en el centro del país. Entonces, la gente tiene miedo y con el miedo acepta cualquier politización de la sociedad, cualquier verticalización policizante. Entonces... ya lo macabro. Por eso la pregunta era si en el campo de la investigación jurídica estas especificidades de la intervención de medios de comunicación no debería tener una instancia como de fiscalías especializadas. Y yo creo que sí. Creo que lo que tiene que tener es una instancia de destrucción de oligopolios y de monopolios mediáticos. Lo que sea control de contenidos en materia de medios, yo creo que es peor el remedio que la enfermedad. Control de contenidos es peligroso. Salvo que sean, bueno, cosas de propaganda subliminal o ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, control de contenidos no me convence para nada. Creo que en ese sentido la mejor ley de prensa es la que no existe, ¿no? Pero sí impedir que se constituyan monopolios o oligopolios que sean dueños de la creación de realidad de todo un país, ¿no? Es toda una opinión pública, ¿no? Criminalidad y la venta de droga, ¿usted piensa que la legalización de la marihuana, como pasa en Uruguay, puede cambiar algo? Bueno, la marihuana es un negocio menor, pero la legalización de la marihuana sí, claro que puede cambiar. En Uruguay y acá sí, acá podría cambiar mucho. Lo que puede cambiar es eliminar el tóxico más serio que tenemos,
que es el Paco. Los pibes podrían empezar a consumir marihuana. Nunca vi que nadie se muera por consumo de marihuana, salvo que se meta dentro de un barril de marihuana y le meta fuego al barril. Pues no se muere. En lugar con el Paco sí. El Paco produce destrucción de tejido neuronal, sobre todo de los lóbulos frontales, produce enfisema pulmonar, produce muerte. Y la lesión cerebral, como todos sabemos, las células cerebrales no se reproducen. De modo que sí, deja gente lesionada, afecta a pibes muy chicos, de barrios precarios. Sí, creo que la legalización sería una forma de eliminar el Paco. ¿Pero usted no piensa que esto también puede ser que los medios de producción como Marlboro, todo esto, se apodere ese dinero que hasta ahora tiene la mafia? Bueno, sí, puede ser, pero también... Sí, no, pero creo que caería el precio muchísimo, ¿no? Sí, bueno, si mañana prohíben el tabaco, vamos a ir a comprar tabaco y nos va a costar 100 pesos el atado que compremos ilícito, y además nos vamos a intoxicar porque no sabemos con qué lo mezclan. Pero si lo hacen lícito, porque el precio de producción de todos los tóxicos es muy bajo. Y la marihuana crece en cualquier lado. La plusvalía es una plusvalía por el servicio de distribución, no porque aumenta el costo de producción de la cosa. El costo de producción sigue siendo bajo, ¿no? No creo. El efecto positivo que vería en nuestra sociedad es... con esto no estoy fomentando el uso de ningún tóxico, pero el Paco es el real problema que tenemos. El real problema de salud que tenemos en nuestra sociedad es el Paco, ¿sí? Que tiene un residuo de cocaína y tiene los venenos más insólitos, tubo fluorescente molido, no sé, cosas rarísimas. Yo quería, doctor Zaffaroni, trasladarle una iniciativa que traemos allá de nuestro trabajo en Quilmes con los sectores de los barrios estigmatizados, ¿no? A través de la Asignación Universal por Hijo o las cooperativas del Plan Argentina Trabaja. Estas han elaborado en forma conjunta un documento que forma parte de las memorias y balances de estas cooperativas, donde se han dado cuenta, a través de esa praxis, de que hay un analfabetismo impositivo en la sociedad. O sea, cuando los compañeros de los barrios le decimos qué impuesto paga usted, el compañero nos dice la BL. Claro. Y cuando nos pusimos a trabajar la masa de impuestos que paga al final de año, se dio cuenta. Y claro, porque tenemos un sistema impositivo al revés. Yo digo que los compañeros han tomado una gran conciencia en eso, y cuando usted plantea detrás del modelo de Estado, ¿qué hay detrás en este objetivo del neocolectivismo? Es que el modelo de Estado y el modelo de sociedad quiere imponer el Estado. Sí. Quizás un mecanismo donde los impuestos dejen de ser un misterio, que a nosotros nunca fueron materia de lucha social y menos de los excluidos, lo mismo el presupuesto participativo, sería un mecanismo de avanzar, digamos, sí, pero en la disputa con el Estado. Si tenés un sistema impositivo basado en el consumo, es un sistema impositivo al revés. Paga lo mismo el litro de leche, el que tiene 10 millones de dólares, que el que tiene 2 mangos. Entonces, exacto, es regresivo. Es regresivo, claro. Y eso sería un mecanismo que ellos piden intervenir, piden salir de ese analfabetismo impositivo, piden que en el plan Fines o en la escuela se les enseñe impuestos, porque el ABC del impuesto no está en ningún misterio. No. Así que cuando sabían que veníamos para acá, nos pidieron que te traslademos esa iniciativa. Es que yo creo que el sistema impositivo funciona más o menos como el sistema penal. Estamos jodidos, entonces. Y sí, claro. Son dos sistemas que hay que analizar muy paralelos. Le voy a la clave en esto, la clave que veo en todo esto, lo insisto, es un problema de redistribución de renta. ¿Qué sociedad queremos, no? ¿A qué sociedad? ¿Por qué sociedad estamos peleando? ¿Una sociedad redistributiva o una sociedad donde no se redistribuya nada? Ese es el asunto. Doctor, volviendo al tema de los medios, que vemos todos los días, hoy justamente vi periodistas que responden a su patrón. Sí, claro. Pero el patrón, ¿a quién responde? Necesariamente tiene que responder al imperialismo.
Si usted deja que la propiedad de los medios se monopolice o se oligopolice o se vuelva oligopólica, bueno, es una transnacional. Los intereses transnacionales hoy están enredados, no están sueltos, no voy a hacer nombres. Pero sí, el que tiene inversión en la Regi Globo, también, sí, la mayoría de una familia, pero también tienen inversión en los diarios de España, tienen el de Portugal, tienen acciones que compran en otras corporaciones, trabajan en la bolsa, se manejan con manejo financiero, están imbricadas con las grandes corporaciones. No necesitan que le ponga poder nadie, no. Asumen el discurso defendiendo el poder de las corporaciones transnacionales. Es eso simplemente. Son sus propios intereses que están enredados con los otros intereses de otras corporaciones. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy.